Bueno chicos, continuamos entonces. Como les había dicho, vamos entonces a abordar ya la unidad número 1, que vamos a trabajar ya un poco en esta parte, dejando afuera todo lo que estuvimos viendo de funciones lineales. Sin embargo, aún no tan lejos, porque en alguna parte vamos a hacer uso de esas rectas. Sí, entonces vamos a trabajar desde ya la lección número 1. Esta lección lleva por nombre suma de los ángulos internos y externos de un polígono. En el contenido 1.1, titulado suma de los ángulos internos de un polígono en la parte 1, pues vamos a desarrollar las cositas que nos van a ir pidiendo por acá. Fíjense ustedes, el contenido como tal, pues nos está diciendo, vamos a verificar cómo calcular la suma de los ángulos internos de un polígono en la parte 1, ¿sí? Ustedes se pueden verificar en el problema, pues me están diciendo, trazando las diagonales desde el vértice A, divide estos polígonos en triángulos y determina. Me están pidiendo que lo primero que haga es determinar cuánto suman los ángulos internos del pentágono, ¿sí? Aquí está en el literal A, este es un pentágono. En el literal B, ¿cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman? Siempre del literal A. En el literal C, ¿cuánto suman los ángulos internos del octágono? El octágono es una figura geométrica que consta de 8 lados iguales, ¿de acuerdo? Y en el literal D, de cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman, ¿sí? Bueno, empecemos entonces. Vamos a ir haciendo lo que nos pidieron en el literal A. Vámonos a la solución. Fíjense ustedes acá. Lo primero que hacemos nosotros es acá trazar una línea, ¿sí? Que va a unir estos puntos por acá. Fíjense, del punto A hacia este otro puntito que está acá, trazamos nosotros una línea. Y entonces verificamos que se nos forman ¿cuántos ángulos? 3, ¿sí? Y acuérdense ustedes que un triángulo, esto no se les puede olvidar, un triángulo, la suma de sus ángulos internos es 180 grados, siempre. Repito, un triángulo, su suma de ángulos siempre es 180, sus ángulos internos, ¿de acuerdo? En esta otra también, si ustedes se fijan acá, esto es lo primero que nosotros encontramos al resolver esto. Luego lo que se hace acá, vamos sumando, fíjense. Ahora trazamos siempre acá desde este punto, trazamos otro de acá y si usted se fija, aquí hay otra vez 180 grados, mire, se fija. ¿Por qué? Porque es otro triángulo. Por eso resulta este número de acá. Luego, al trazar otra línea de acá, que es la que está formada por acá, tenemos 180. Y entonces, ¿cuántos triángulos fueron los que se nos formaron? 1, 2 y 3, que en resumen sería esto que está aquí. Para encontrar los ángulos internos del pentágono, entonces lo único que se hizo es 180 multiplicado por 3. ¿Por qué por 3? 180 es la sumatoria de los ángulos internos del triángulo multiplicado por 3 porque se formaron 3 ángulos, ¿sí? Y 180 por 3, ¿cuánto nos da eso entonces? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? 180 por 3. Esto nos da, vamos a ver, 180 por 3. Esto nos da 540. Es decir, que la sumatoria de los ángulos internos de un pentágono, eso es 540. ¿Sí? ¿Cómo lo hicimos? Repito, ir sumando 180, 180, 180, que es lo mismo multiplicar 180 por 3. ¿De acuerdo? En el literal B me dicen a mí la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se formaron. Fíjense ustedes, ¿cuántos triángulos se formaron acá? Dijimos, verde, rosadito y celeste. Son 3. ¿Cuántos lados posee? 1, 2, 3, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. El pentágono posee 5 lados. Entonces, cuando en el literal B me dicen la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman, esto es 5 menos 3. ¿Cuánto es la diferencia? Pues es 2, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que otra forma para calcular, ¿sí? Para calcular la sumatoria de los ángulos internos del pentágono va a estar dado por esa fórmula. 180 por 5 menos 2. 5
5, ¿por qué? 5 es el número de lados, ¿sí? El número de lados del pentágono. Y ese 2 resulta de la diferencia que existe entre el número de triángulos y el número de lados de la figura del pentágono. ¿De acuerdo? Veamos entonces ahora en el literal C. El literal C. En el octágono se forman 6 triángulos. Fíjense ustedes. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Y recuérdense muy bien. En cada triángulo, recuérdense, en cada triángulo, ¿cuánta es la sumatoria de sus ángulos internos? Pues ya lo dijimos anteriormente. 180. Entonces para encontrar eso simplemente sería 180 por 6. ¿Sí? Y 180 por 6, al resolver eso, nos queda 1080. Es decir, que 1080 sería la sumatoria de todos los ángulos internos de esa figura geométrica que es un octágono. ¿Sí? Ahora, en el literal D, la diferencia del número de lados y la cantidad de triángulos que se formaron. Recordemos, el número de lados, el octágono posee, dijimos, 8 lados. Y el número de triángulos que se formaron son 6. Entonces sería 8 menos 6. La diferencia siempre es 2. Entonces, repito, para poder calcular la sumatoria de los ángulos internos de esa figura, nada más lo realizamos de esta forma. Fíjense, ir formando triángulos dentro de esa figura. En este caso, la cantidad de triángulos que hay allí lo vamos a multiplicar por la cantidad de los ángulos internos de cada triángulo. Cada triángulo son 180. Por eso es que acá está 180 multiplicado por 6. ¿Sí? 180, dijimos, es la cantidad de los ángulos que posee, digamos, bueno, es que es el triángulo. Y este número 6 es la cantidad de triángulos que se formaron. ¿Sí? Ahora, algo muy importante que ustedes no pueden olvidar, y para que usted no esté haciendo este proceso, que hasta a veces puede ser un poco tedioso, la matemática siempre es muy práctica. Entonces, en la conclusión nos dice, y esto por favor anótenlo, guárdenlo en su cabecita, muy, muy, muy guardado. Dice así, en cada polígono, al trazar las diagonales se forman un total de triángulos igual al número de lados menos 2. Por tanto, me dice la conclusión, la suma de los ángulos internos para un polígono de n lados, acuérdense que n puede ser cualquier lados, es decir, pueden ser 12 lados, 15 lados, 20 lados, etc. ¿Sí? Entonces, de n lados, esto es 180, fíjense ustedes, 180 por n menos 2. N, recuérdese que va a ser la cantidad de lados de la figura. Por ejemplo, vamos a hacer una ilustración. Si en este caso yo le dijera, a ver, encontremos con esa fórmula 180 por n menos 2. Encuentre usted la cantidad o la sumatoria de los ángulos internos de un hexágono. Hexágono. El hexágono, recuérdense ustedes que es una figura que posee 6 lados iguales. Entonces, 180 por n. N dijimos que es el número de lados. Como en este caso es un hexágono, sería 6 menos 2. Y 6 menos 2, esto es 4. Entonces, para encontrar la sumatoria de los ángulos internos del hexágono, bastaría nada más multiplicar 180 por 4. ¿Sí? Al resolver eso, ustedes ahí van a saber cuántos son los ángulos internos. ¿Sí? Esta misma fórmula sería para encontrar, por ejemplo, el octágono y también el pentágono. ¿Sí? Pueden ustedes comprobarlo en su casita. Bueno, esto es entonces parte de mi apoyo y comprensión en este contenido. Les queda para ustedes trabajar el literal A y el literal B. Ahí ustedes pueden verificar la respuesta que tienen que llegar. Yo les recomiendo que puedan hacer uso de esa fórmula. Pero si creen ustedes que se les puede ver más bonito haciendo las figuras, pues está bien. Recuérdense que el n-ágono es una figura de 9 lados y el dodecágono es una figura que posee 12 lados. Sin más que agregar, bendiciones chicos.